Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti. ¿Qué tal, mis amados? Un abrazo muy afectuoso. Luis Eduardo López, el siervo de Jesucristo. Seguimos con nuestros estudios bíblicos y vamos con la segunda parte de esta hermosa y fundamental profecía, las 70 semanas de Daniel. Y vamos a ver hoy el conteo que está dado y fechada la muerte de nuestro Señor Jesucristo, con muchos años de anticipación. Esta profecía fue escrita aproximadamente 600 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Y habíamos visto la primera parte, que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Esto, en síntesis, es 70 semanas, ya hemos dicho y vamos a repetirlo, son semanas de años, para que venga lo perfecto. Semanas de años, 70 son 490 años, pero vamos a ver que se cumplen primero 483 años, muere el Mesías y se detiene el reloj profético de Dios, esperando el cumplimiento de la última semana de Daniel, que está por iniciar el conteo, y vamos a mirar cuándo será esto. Vamos hoy con el versículo 25, estamos en Daniel 9, 24 al 27, acabo de leerle el 24, y el versículo 25 dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Bueno, número 1, sabe pues y entiende. Vemos allí que Dios mantiene un deseo indeclinable en informarnos, en comunicarnos, en revelarnos. Dice Amós 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Todo lo que Dios ha de hacer lo anuncia previamente a sus siervos los profetas. Tú verás, si pones cuidado, atención y le das interés a este anuncio, aunque ya se cumplió, vamos a estar estudiando otra parte de la profecía que no se ha cumplido.
más adelante. No alcanzaremos, pensaba que esto lo podía dar en 2 partes, pero se nos van a ir más sesiones. Pero lo importante es que lo aprendas, le des importancia, sepas la fidelidad de Dios, que lo primero se cumplió, y si lo primero se cumplió, lo que no se ha cumplido se cumplirá inexorablemente. Sabe pues y entiende. Dios quiere que sepamos y quiere que entendamos. ¿Por qué? Porque hay otros que no saben y que no entienden y que no quieren. ¿Sí? Hay una ignorancia voluntaria. Pero como lo dice también Primera de Tesalonicenses 4:13, que dice: hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen, como los otros que no tienen esperanza. Nosotros somos los que sí tenemos esperanza. ¿Cuál es? Una vida maravillosa, gloriosa en el reino eterno de nuestro Señor y Dios, nuestro Salvador Jesucristo. Nosotros somos los que sí tenemos esperanza. Los otros, hay otros que no saben y que no tienen esperanza y que la están fundando no sé en qué pueden recostar su cabeza o abrigar algún momento de esperanza. Pero gloria a Dios que nosotros tenemos como recostar nuestra cabeza en nuestro Señor Jesucristo. Sabe pues y entiende. Las cosas de Dios se han de entender espiritualmente. Si te da dificultad, oramos al Espíritu Santo y nos dará el entendimiento. Sabe pues y entiende. Dios no quiere que seamos ignorantes, te lo repito, mi amado. Sí, Dios ha dado predicadores, ha dado maestros, pero la humanidad voluntariamente no ha querido oír. Dios ha prometido darnos maestros y no quitarlos. Pero hay otros que se han envanecido en sus propios razonamientos. En Isaías 30:20 dice que con todo tus maestros no serán quitados. Y aquí Dios nos pone quien nos enseñe, nos abra las Sagradas Escrituras y le dé vida a esta palabra que es vida. La iniciación del conteo. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Hay varias órdenes que se dieron para mirar, para medir el conteo. Después de la liberación, cuando el imperio de Babilonia cayó, hubo varias órdenes dadas por los gobernantes. Ciro dio una orden para edificar la casa de Dios en el año 538 y que el pueblo saliera. Darío, el persa, Ciro, el medo, Darío el persa, el imperio era el imperio medo-persa, en el año 521 y en el año 486 también dio otras órdenes. Artajerjes en el año 458 dio orden, pero no habla de reedificación, sino que autoriza el regreso al pueblo de Israel. Y por último, Artajerjes en el año 444 da la orden para que se reconstruya el templo, para reconstruir la plaza y el muro. El que más encaja, la orden que más encaja es esta última, año 444. Vimos que los años son años, las semanas son semanas de días, de meses y de años. Miremos en Levítico capítulo 25, versículo 8, y contará 7 semanas de años, 7 veces 7, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser 49 años. Es una forma gramatical de escribir y hemos de familiarizarnos con la manera como ha sido revelada la Sagrada Escritura. Toma papel y lápiz y esto tienes que poner mucha atención, porque hay un año, el año bíblico, entonces nos dice 67 semanas y 69 semanas. ¿Por qué la división? La división es que en 7 semanas se reconstruyó
el templo, y 62 semanas. Después de las 62 semanas, es decir, las 62 más las 7 nos da 69. Espero que me estés siguiendo con mucha atención. Toma papel y lápiz. De todas maneras, ahí en el canal hay una partecita donde tocas una flechita a mano derecha, tocas y ahí aparece, te voy a dar este resumen escrito. De manera que 69 por 7 nos da 69 por 7 nos da 483 años. Es decir, desde la orden para edificar Jerusalén, para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá 483 años. Ahora, 483 por 360, que es el año bíblico, nos da 173.880 días. Repito, 483 años, que era lo que pasaría desde la orden que se dio desde el 444 antes de Cristo hasta la muerte del Mesías, pasarían 483 años, que es lo mismo multiplicado por 360, que es el año bíblico, daría 173.880. Esa orden salió el 5 de marzo. Nos va a ser interesante esta fecha de 5 de marzo, porque al final completaremos todo el conteo y ese 5 de marzo nos será útil. La muerte de Jesús fue en el año 32, no hubo año cero. Entonces 444, que fue el año en que salió la orden para restaurar y edificar Jerusalén, 444 antes de Jesucristo, más los 32, fecha en que murió Jesús, da 476 años. Pero resulta que nos dice que son 476 años julianos. Y ahora estábamos mirando en 483 años. 483 hay que mirar, igualarlos en 476, y vamos a mirar 476 años pasaron desde la orden de edificar y la muerte de Jesús. El año juliano o el calendario solar actual es de 365 días, punto 24, 17, 89. Es importante que mires esto, porque 476 años por 365, punto 24, 17, 89 nos da 173.855 días solares, lo que quiere decir que nos estarían faltando 25 días. Estamos convirtiendo el año juliano en año, es decir, el año del calendario actual en año bíblico. El año en años del calendario actual hay 173.855 días. En años bíblicos hay 173.880, faltan 25 días, para que miremos la precisión de las Sagradas Escrituras. Jesús murió el 30 de marzo y la orden dada por Artajerjes fue el 5 de marzo. Ahí nos dan 25 días y quedan igualadas las sumas de 173.880 con 183.880. Quedan sumas iguales, o 483 años. Es la exactitud y la fidelidad profética de las Sagradas Escrituras, mis amados. Atento a esto, revísalo, escúchalo con lentitud, ponle pare y siga, pare y siga. Y de todas maneras, ahí en el canal de YouTube está bien escrito para que lo estudies, lo analices, y lo importante es la precisión de la palabra profética, la fidelidad de la palabra profética dada por Dios. Nos dice, entonces vimos, en primer lugar, número 1, el deseo de Dios a tenernos informados. Sabe pues y entiende. No quiero, hermanos, que ustedes sean ignorantes, dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, 1 4:13.
No quiero que sean ignorantes como los otros, porque hay otros que son ignorantes y no tienen esperanza. Vimos entonces, en segundo lugar, la iniciación del conteo. ¿Cuándo inicia el conteo? Año 444 antes de Jesucristo, cuando Artajerjes le da la orden a Nehemías, que la vamos a ver a continuación, para que vaya y edifique la plaza y el muro. Vimos el conteo, pasarían 483 años, 173.880 días, y eso precisamente fue lo que ocurrió. Y nos dice el versículo que se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Mira la precisión: después de los 483 años se quitará la vida al Mesías, y cuenta el 444 a la muerte de Jesús, pasaron 483 años bíblicos, que son 476 años julianos o del calendario actual, más los 25 días que nos da hecho el conteo de 476 por el año juliano, que son 365.241789. Tal vez pueda parecerte muy enredado, pero estúdialo despacio, con lentitud y con el estudio que viene escrito ahí en el canal. En tercer lugar, nos dice que se volverá, dice, después de se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y nos dice que habría de ser reedificado. El versículo 25 dice: será reedificada la plaza y el muro en tiempos angustiosos, nos dice el versículo 25. Nehemías fue quien construyó el muro. Él estaba en Susa, la capital del reino, y él era el copero del rey. Él no era secretario de gobierno, de justicia, no. Él era el copero del rey. Y miremos en el libro del profeta, en el libro de Nehemías, nos dice: él estaba en la capital del reino. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías: aconteció en el mes de Kierlú, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Nehemías no había ido nunca a Jerusalén, él no había estado nunca en la tierra de Judá, pero se preocupaba, ese amor patrio y ese nacionalismo lo evidenciaba, porque cuando vino su hermano, él le preguntó por los judíos y por los que habían quedado de la cautividad, y preguntó también por la capital, Jerusalén. Y la respuesta fue angustiosa para él. Me dijeron: el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y las puertas quemadas a fuego. Anani era uno de los hermanos de Nehemías, y Nehemías estaba sufriendo. Preguntó por sus hermanos patrios, paisanos, los judíos, y por la capital, Jerusalén. Anani le da una respuesta: están en gran mal y en afrenta, y el muro de Jerusalén ha sido derribadas y las puertas han sido quemadas al fuego. La reacción de Nehemías fue tremenda, muestra un sentimiento profundo, y él dice: me senté, lloré, hice duelo por algunos días y ayuné delante del Dios de los cielos, y dije. Miremos la oración. ¿Cuál fue la reacción? Versículo 4. Estoy en Nehemías 1:4 ya. Estamos estudiando la profecía de las 70 semanas de Daniel, en Daniel 9:24 al 27, pero tenemos que tomar otros textos paralelos que están vinculados, porque esta orden fue dada en este momento que les estoy leyendo por el rey Artajerjes a Nehemías. Y en el versículo 1:4 dice:
Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Mis amados, qué invitación a la sensibilidad por el dolor del otro, aún el dolor de aquellos que él no conocía, pero eran sus parientes de nación. Era un sentimiento patrio grande. Hay un nacionalismo grande y nosotros tenemos que tener el dolor patrio por nuestra nación decadente, donde la moral se ha ido al piso, donde los corruptos gobernantes son criminales que se han tomado el poder. Tenemos la necesidad de clamar al Dios eterno, al Dios del cielo y de la tierra, porque la malicia indígena, como dicen algunos, o la malicia paisa, como dicen otros, o la malicia colombiana, nos hace ser engañadores, fraudulentos, y pensamos que hacemos muy bien cuando hacemos un negocio y tumbamos al otro, y cuando se va a las elecciones y vendemos el voto y los otros lo compran. Y tenemos que manejar lo que la Biblia nos enseña y manda, que se llama integridad. Integridad. Y la falta de integridad traerá dolor, angustia, llanto, desespero, desesperanza, desilusión, nostalgia, tristeza, melancolía, incertidumbre, miedo, pánico, terror. Pero con Jesucristo tenemos esperanza, porque dice el profeta: no quiero que ignoréis acerca de los que duermen, como los otros que no tienen esperanza, como te lo mencionaba mi amado hermano que me escuchas. ¿Qué hizo el profeta? Me senté y lloré, hice duelo por algunos días, y ayuné y oré al Dios de los cielos. Tenemos que orar al Dios de los cielos que libere nuestra Latinoamérica, que está siendo perseguida por el comunismo diabólico para establecer el relativismo. Ya no hay delincuentes, son víctimas del sistema patriarcal, porque han trasladado la lucha de clases a la familia y a la opresión en la familia de unos con otros, y la trasladan al padre. Eso es lo que están haciendo en la posmodernidad y en el pensamiento socialista, y finalmente trasladan esa opresión a Dios y dicen que todo es relativo y que ya los delincuentes no son delincuentes sino víctimas. Un pensamiento diabólico para hacer ver lo malo bueno, previniendo el profeta Isaías: ay del que a lo malo dice bueno y a lo bueno dice malo. ¿Y cuál fue la oración? Mira la oración hermosa del profeta de Nehemías, el copero del rey. Al Dios de los cielos, y le dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos son pues tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Hermosa oración, vamos a revisarla sucintamente, rápidamente, pero miremos que hay un gran contenido para que sea uno de los modelos
de oración nuestra. Me senté, lloré, hice duelo, ayuné por unos días y oré al Dios del cielo y le dije: número 1, te ruego, el ruego con oración y súplica y acción de gracias, como dice Filipenses 4 y siguientes: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino que presentemos todas nuestras peticiones con toda oración y ruego delante de nuestro Dios y con acción de gracia. Ruego y acción de gracia, eso se llama fe. Pídele al Señor y dale gracias, entendiendo que si le has pedido conforme a la voluntad de Dios, Él te concederá lo que le pides, si tú estás andando en su voluntad, como dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho, dice Juan 15, 7 y 8. Número 2, alabanza, reconocimiento de la supereminente grandeza de Dios, y pide a Dios toda la atención para que le escuche la oración, una oración perseverante, porque no oró por un instante, sino que dice: esta oración te la hago a ti de día y de noche. No oraba, él no era una oración egoísta, no oraba por sí mismo, sino que estaba orando por su pueblo, por sus paisanos. Él confiesa, en tercer lugar, sus pecados, los pecados de su casa, los pecados de su pueblo. Cuando ores, pídele a Dios perdón por tus pecados, por los pecados de tu cónyuge, de tus hijos, de tu familia, de tu pueblo y de tu nación. Y reconoce el profeta, el varón Nehemías, el copero del rey: nos hemos corrompido. Era un hombre de integridad y mira, nos hemos corrompido en extremo. Hemos olvidado la ley que tú diste a Moisés. Número 4, ahora le recuerda a Dios la promesa que le hizo a Moisés. Le dijiste a Moisés que dispersarías al pueblo, sí, por el pecado, pero cuando hubiese arrepentimiento, habría perdón, habría restauración en la tierra, para que tu nombre, oh Dios, sea glorificado. Recuerda, el pecado no deja las cosas igual. El pecado trae mal pago, dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Número 5, él acude a la misericordia de Dios. Señor Dios de los cielos, ellos son tus siervos y todo este es tu pueblo. Ten misericordia del pueblo. Y número 6, le hace la petición: Señor, permite que yo tenga la gracia del rey y que se me concedan las cartas para los gobernantes, que se me permita el paso por todos los territorios y para que me den madera para el trabajo. Al día siguiente estaba el rey y el copero tenía que ir a servirle la comida y a probar. ¿Cuál era el trabajo de él? Probar la comida, que no lo fueran a envenenar, probar el vino, servirle el vino para que no fueran a envenenar al rey. Y no se podía presentar nunca un funcionario se podía presentar triste delante del rey, porque corría el riesgo de morir. Tenía que ir siempre alegre y gozoso a la presencia del rey. Cuando se presenta, el rey le pregunta: ¿por qué estás triste? ¿Por qué ha decaído tu rostro? ¿Por qué está tu semblante bajado? ¿Acaso es que estás enfermo? Y entonces le dice: no, mi rey, es que estoy triste y mi rostro está demudado porque la casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas. Y entonces, acuérdate cuál fue la petición de la oración: Señor, dame gracia con el rey. Y mira, qué inmediato. Y él no tuvo ni siquiera que ir: rey, necesito esto, sino fue el rey. Dios le abrió la puerta y mira, en el capítulo 2, versículo 4, me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo:
y la reina estaba sentada junto a él. ¿Cuánto durará tu viaje? Bueno, le da toda la conversación, se vuelve muy fraterna, muy cercana, siendo él el rey, y los reyes tan intocables por allá montados en una repisa. Mira, mis amados, qué hermoso es nuestro Dios hermoso. Dice que se volverá a construir la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Partió Nehemías a la casa de sus padres, y allá él recibió ayuda al otro lado del río, encontró la ayuda de los gobernadores, le dio las cartas y le entregaron madera, pasó y fue. Y no obstante que encontró la oposición de un hombre llamado Sanbalat, fueron allá, y dice en el capítulo 3, en el capítulo 2, versículo 11, llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días me senté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Y entonces, mi amado, ¿qué nos enseña aquí esta partecita? La discreción. Somos tan indiscretos, tenemos esa lengua tan larga que estamos contándole a todo el mundo nuestros planes, proyectos y programas, y nos estamos entregando al otro. Y de un momento a otro tú cuentas algo y te lo tergiversan, y si tienes un proyecto con 3 pesos, te vuelves secuestrable. Mantén la discreción, mantén la prudencia. Versículo 13, y salí de noche. Él estuvo 3 días descansando, salió de noche y fue por la puerta del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén estaban derribados y sus puertas estaban consumidas por el pueblo, por el fuego. Lo mismo que le había dicho su hermano Hanani, él lo estaba certificando. Él lo había visto, pasó revista, salió de noche con toda la discreción, con todo el respeto por la obra, porque la obra había sido un encargo por nuestro Dios. Sigue leyéndolo completamente en el versículo 19, dice, pero cuando lo oyeron, mira por qué la discreción, mira, cuando lo oyeron Sanbalat, Horonita, Tobías el siervo, Amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta le dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis ni parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Estos eran samaritanos. De ahí surge la gran enemistad samaritana. Surge, se alimenta y se recrudecen. Los judíos y los samaritanos no se querían. De ahí tanta extrañeza que le dio a los discípulos del Señor cuando lo vieron conversando con la mujer samaritana. Número 1, porque los hombres no podían conversar con las mujeres en la calle. Y número 2, porque se trataba de una mujer samaritana. Y ahí tienes también la hermosa parábola del buen samaritano, que al hombre que encontró en el camino era un judío y eran enemigos, y él fue el único que lo auxilió. Los ladrones lo dejaron medio muerto, y los sacerdotes, que tenían la obligación, el deber moral, espiritual y religioso delante de Dios y delante del prójimo, ama a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, no obstante tener la obligación espiritual, moral y legal de auxiliarle, lo dejaron ahí tirado. Pero el enemigo, el samaritano, lo dejó allí para que nosotros hagamos lo mismo, como dijo Jesús. Nehemías se fue y se encontró la oposición de estos 3 varones, pero sin ser soldado y sin ser constructor, y las únicas destrezas que este hombre tenía era ser el copero del rey. Era la única destreza que tenía Nehemías, era probar el vino antes de que el rey lo probara. Y este hombre, sin ser soldado y sin ser constructor,
constructor, sin ser administrador, logró la construcción del muro en 52 días, que no habían podido construir en 100 años. Nos dice que fueron tiempos angustiosos. Allí no estamos en el estudio del profeta Nehemías, pero el libro de Daniel nos remite a ese libro. Por favor, échale una lecturita al libro de Nehemías para que veas un gran líder, un líder que logra grandes proyectos ser consumados, y en tiempos angustiosos, porque este hombre tuvo que organizar el pueblo y a cada familia los puso en su lugar y al frente en la parte del muro que había de construir, es decir, no tenía que pagar transporte por desplazamientos, y en una mano tenían el palustre, en la otra mano tenían la espada y la palabra de Dios en el corazón. En tiempos angustiosos fue gran lucha, hubo gran persecución. Ellos, con la persecución de los samaritanos, enemistad que recrudeció. ¿De dónde surgieron los samaritanos? Del cautiverio que llevaron en el año 722 a Siria, se llevó al reino del norte y pobló esa tierra con gente de 5 pueblos: Amad, Cuta, Sefarbaim, Babilonia, 5 pueblos, y allí se establecieron y fueron los samaritanos y se volvieron enemigos de Dios, y también tenían un sacerdote levita. Amaban a 5 dioses diferentes y honraban también a Jehová. Por eso Jesús le dice a la mujer samaritana que tiene 2 sentidos la palabra: 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. ¿Verdad que tenía 5 maridos? Era una mujer de una vida licenciosa. Sí, había tenido 5 maridos, como nos dice que en la época romana las mujeres se contaban el tiempo no por el nombre de los reyes, sino por el nombre de los maridos que tenían. Se divorciaban para casarse y se casaban para divorciarse. Había un gran desdén por la familia y por el matrimonio. Pero fueron tiempos angustiosos en los que el profeta Nehemías, el copero del rey, fue encomendado. Cuando Dios quiere hacer una obra, no importa las calidades que tengas, Dios te está llamando para que le sirvas y Él te capacitará, porque el mundo llama a los capacitados y Dios capacita a los que ha llamado. Número 1, repasando, el deseo de Dios de informarnos para que nosotros no estemos en ignorancia. Dios no quiere que estemos en ignorancia como los otros que no tienen esperanza, y todo el devenir histórico que hay para la humanidad está escrito con anticipación en las Sagradas Escrituras. En todas las profecías alguien dijo que la historia era un libro de profecía desenrollado, abierto y cumplido. Esa es la historia porque Dios la escribe de antemano. Dios no quiere que seas ignorante, no seas un ignorante voluntario, porque aquí hay maestro que Dios ha puesto para enseñarte. Número 2, la iniciación del conteo para determinar la muerte del Mesías, dada 600 años antes de Jesucristo, y empieza el conteo en el año 444 y nos dice que pasarían 483 años. Ya hicimos la conversión de los años bíblicos a los años julianos o el calendario actual, y pasaron exactamente 173.885 días y murió el Mesías. Palabra fiel es la palabra de Dios. Y nos dice, para finalizar, y se volverá a construir la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Cómo que tiempos angustiosos? La angustia viene desde el siervo Nehemías, que era copero del rey y solamente tenía la destreza de probar el vino. No se podía presentar delante del rey
afligido, angustiado, deprimido, con llanto, con lágrimas o con duelo, porque corría peligro de morir. Pero él hace una hermosa oración donde le presenta el ruego, donde le presenta alabanza y el reconocimiento de la supereminente grandeza de nuestro Dios, en una oración perseverante de día y de noche, en una oración generosa y no egoísta, porque no oraba por sí mismo, sino por su pueblo y por la ciudad de Jerusalén, la ciudad de Dios. Confiesa sus pecados, los pecados de su casa, los pecados de su pueblo, los pecados de su familia, todos corrompidos en extremo o habiendo olvidado la ley de Dios. Le recuerda a Dios la promesa que le había dado a Moisés: si el pueblo pecare, los dispersarías, pero si hubiere arrepentimiento, tú los recogerías y los traerías de nuevo para que tu nombre fuese glorificado. Invoca la misericordia de Dios. Estos son tus siervos y este es tu pueblo. Y la petición: Señor, que este siervo halle gracia delante del rey. De inmediato, no pasó mucho tiempo, sino que de inmediato él se presenta delante del rey, y es el rey quien le dice: ¿por qué está caído tu rostro y te ves afligido? Señor, la casa de mis padres, la casa de los sepulcros de mis padres está derribada, las puertas consumidas por el fuego. ¿Y qué quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué pides? Mira cómo Dios le puso todo en bandeja de oro. Haz las cosas a la manera de Dios, mi amado. Haz las cosas a la manera de Dios y las puertas se te abrirán. Dios te abrirá las puertas de una manera maravillosa, sensacional, y te dará éxito, aunque no seas el profesional académico universitario. Dios te dará la sabiduría, porque un hombre que no fue constructor y que no fue administrador y que no fue soldado, logró construir un muro que no se había construido en 100 años, lo construyó en solo 50 días, con gran oposición de los samaritanos, con el palustre en la mano, con la espada en la otra y con la palabra de Dios en tu corazón. Haz lo que tienes que hacer en tu trabajo secular. Y si es el trabajo espiritual como siervo de Dios, hazlo con mayor razón, con temor y temblor, porque trabajas para la gloria de Dios. Todo lo que hagáis, dice la palabra, hacedlo en el nombre del Señor Jesús. Y el Señor te hará prosperar. Fidelidad de Dios. Es esta profecía de las 70 semanas. Y hallarás el favor de Dios, te bendecirá y te prosperará. ¿Quieres estar entre los bendecidos y prosperados de Jehová nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo? Inclina tu rostro allí donde estás y dile conmigo: bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida. Te pido, Espíritu Santo, que vengas a mi corazón a establecer tu reino en mi vida, el reino del perdón, del respeto, de la compasión, de la misericordia, de la humildad, de la paciencia, de la tolerancia, de la bondad, de la fidelidad, de la lealtad, de la generosidad, del amor como vínculo perfecto. Te entrego todo mi ser, toda mi vida, y haz de mí un vaso útil en tus manos para glorificar tu nombre. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Permíteme orar por ti, mi amado. Gracias, mi buen Dios, por este tiempo hermoso que nos regalas. Me sorprende y me maravilla, Señor, esta extraordinaria profecía con tanta fidelidad, con días, horas y minutos contados. Señor, pasaron 173.880 días, como lo dijo el profeta Daniel, 483 años, 69 semanas de años. Señor, y a las 3 de la tarde Jesús, inclinando su rostro, dijo: consumado es. Entregó su vida y dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y pagó tu deuda, la deuda del pecador. Derramó su sangre hasta la muerte. Gracias, Jesús, por esta obra tan grande, tan maravillosa. Gracias, Dios, por anunciárnoslo de manera tan maravillosa.
tan preciosa, y por darnos el entendimiento, Dios glorioso. Recibe toda la adoración. Bendigo a todos tus siervos que escuchan esta palabra. Señor, que la estudiemos todos detenida y comprometidamente para meditar en ella de día y de noche, como oraba Nehemías, una oración de día y de noche, perseverante. Gracias, Dios, por tu amor y tu paz. Provisión para tu pueblo, para mi familia, para los siervos de Jesucristo. Dios, oramos por nuestro país, nuestros presidentes latinoamericanos. Oramos, mi buen Dios, poderoso Rey, por los alzados en armas, los terroristas, los bandidos, ladrones, prostitutas, narcotraficantes, ateos, por todos los que tienen un credo distinto, y de manera especial oramos por el pueblo de Israel y por la paz de Jerusalén, por sobre todas las cosas. Ven pronto, Señor Jesús. Quedamos en tus manos dando la gloria al Padre, dando la gloria al Hijo y dando la gloria al Espíritu Santo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.